Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. En esta oportunidad queremos compartir, estimados hermanos, un nuevo tema sobre lo que es o lo que se celebra, ¿verdad?, en este día. La festividad de los santos. Todos los santos que están junto a Dios, que están viendo, contemplando ya a Dios. Este es un tema que es bonito, pero que también tiene muchas preguntas, cuestionantes, ¿verdad? Dudas, podemos decir inquietudes, porque a veces pensamos de que porque la iglesia nos dice el Día de los Santos, creemos que todos los que han fallecido, los que están ya descansando, son santos, ¿verdad? Y en realidad no es así. Si usted es curioso, va a la Sagrada Escritura, va a lo que es las oraciones o lo litúrgico de la iglesia, ahí se va a orar, ahí mencionan todos los nombres de la mayoría de los apóstoles y luego pues de otras personas que pues lucharon, ¿verdad?, en esta vida, santificaron su vida en el servicio de Dios. Entonces, pudiéramos decir, no, pero es que lo que se celebra en el Día de los Santos es a todos los niños que han muerto. Bueno, es posible que también vayan incluidos en ese, vamos a decir así, en ese nombramiento o en esos números de entre los santos. Pero si nosotros nos vamos a lo que es la Sagrada Escritura y lo que es la liturgia, vamos a encontrar muchas cosas que a veces nosotros ignoramos con respecto a esta gran festividad. Por ejemplo, dice acá, mira, no tengo mi lente aquí en la mano, vamos a hacer el esfuerzo de leer, porque la letra es muy pequeña y bastante sin color. La iglesia recuerda hoy a todos aquellos que nos han precedido en su marcha a la casa del Padre y que ya están disfrutando de la presencia de Dios. Es decir, todas aquellas personas, incluso anónimas. Los anónimos son aquellos que no están nombrados dentro del número, ¿verdad?, podemos decir del canon de la iglesia, donde lo que les quería yo también leer, donde habla de todos los santos. Pero termino leyendo acá. Personas anónimas que ya son santos. El Concilio Vaticano II nos recuerda que todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado son llamados por el Señor, cada uno por su camino. La perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Todos estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a santificar a Dios, glorificar a Dios. Fíjense, aquí hay algo muy curioso y a veces nos cuesta entender, que cuando yo actúo, me comporto, hago las cosas, los hechos, las acciones que nos enseñan los santos, pues yo también estoy actuando santamente. Y entonces le estoy dando gloria a Dios. No gloria con los labios. Gloria a Dios, hermano, no. Sino que le estoy dando gloria a Dios con mis acciones, con mis hechos, con mis palabras, con mis pensamientos y con mis deseos del corazón. Eso es darle realmente gloria a Dios.
Y Él se glorifica cuando el ser humano actúa en base a la santidad, en base a agradar a Dios en primer lugar. Que todo lo que nosotros hagamos sea para agradar y glorificar a Dios. Entonces lo demás, ya sea que la gente lo vea, lo analice, nos lo vea de esa forma, aunque cuidado, porque el problema de nosotros los católicos es que por el hecho mismo de ser católicos, no a cualquier persona agradamos o convencemos de esos grados de santidad. Pero recordemos que nosotros no estamos puestos para agradar al hombre, al ser humano. Máximamente aquellas personas que no somos agradables a ellos, pues, ¿verdad? Por la doctrina que otros profesamos. Sin embargo, otras personas quieren ver santidad en un cristiano religioso o un católico, quizás ya con alitas, ¿verdad? Como los ángeles, como se figuran los ángeles. Porque al final, en realidad, los ángeles no tienen alas. Los ángeles son espíritu. Y ese espíritu de la persona es la que hay que moldear, esa alma de la persona. Jesucristo, hoy en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, los que conocemos el pasaje de las bienaventuranzas, como él le llama, una Biblia dice bienaventurados, otras versiones de Biblia dice dichosos, otras dirán felices, pero ¿quiénes son los bienaventurados, los felices o los dichosos? Primero dice los pobres de espíritu. ¿Quién es pobre de espíritu? No está hablando de pobreza económica, no está hablando de pobreza de dinero, está hablando de una pobreza en el espíritu. Es que yo siempre siento y tengo necesidad de Dios. Siempre tengo necesidad de Dios. Y eso mismo me hace a mí, desde mi pobreza, desde mi necesidad, que yo sé que siempre dependo de alguien, y ese es de Dios. Dependo no de mí mismo, porque ese es el problema, que la persona que depende de sí misma en su riqueza económica no necesita de Dios, y el pobre económicamente siempre necesita de alguien, siempre necesita del dinero para subsistir. Y en el caso de la vida espiritual, estimados hermanos, es que siempre estamos necesitados de Dios. Dichosos los pobres de espíritu, porque ellos verán, contemplarán a Dios. Dichosos los mansos de corazón, de paciencia, de humilde corazón. Eso es lo que el ser humano debe de tratar de manifestar, de vivir para agradar a Dios. Mire, es decir, que la santidad, hermanos, no esperemos nosotros morir y que Dios verifique, cuantifique, ¿qué más puedo decir? Porque Él es el único que conoce los corazones. El único que puede escrutar, el escrutinio. O, si no entienden la palabra escrutar, sería discierne, conoce los corazones. Por lo tanto, posiblemente la persona, fíjese, porque yo no estoy hablando ya ahorita de San Pedro, de San Pablo, Santo Tomás, de San Francisco, de San Agustín. Estoy hablando de lo que decía acá. Incluso los santos anónimos son los que no entran en ese grupo que estaba diciendo canónicamente de la iglesia. No sé si aquí o solo estará en el misal romano eso, pero voy a tratar de ver rápidamente si está acá. No está aquí. Pero donde se comienza a leer y a recitar una infinidad
de santos. Y menciona lo que les acabo de mencionar yo, ¿verdad? Y al final dice, y todos los que vivieron en la amistad de Dios. En la amistad quiere decir todos los que hemos tratado de vivir los mandamientos, de respetar los mandamientos, de obedecer los mandamientos. Esos, como no somos conocidos por el Papa, por un cardenal, por un obispo, no entramos en ese grupo, en ese porcentaje de números de santos. Pero si usted va, o ahora por ejemplo, al Evangelio en primera lectura, tomada del Apocalipsis en el capítulo 7, nos va a decir aquí algo bien interesante, mire. Dice, vi un ángel que venía del oriente, traía consigo el sello de Dios, del Dios vivo, y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello en la frente de los servidores de nuestro Dios. Los servidores de Dios tienen que tener una insignia, un sello, y es el sello del Espíritu Santo, que a través del bautismo se nos ungió en la frente con santos crisma y en el pecho con santos óleo. Y ese sello es el que al cristiano que persevera hasta el final, sirviéndole a Dios con testimonio, esa persona son los que también entrarán a ese grupo, a ese número de santos. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Era una cantidad incontables. Miren, qué bonito, ¿verdad? Vi una muchedumbre de tan grande, que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas. Es decir, de todo el mundo se van a congregar delante de Dios sin salir ya de la presencia de Dios, es decir, del reino. Ya eso habían pasado, va a decir aquí, habían pasado por la gran tribulación, habían pasado y habían sido limpios con la sangre del Cordero. Es decir, ¿cuál es la sangre del Cordero? Es la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, y esa sangre nos redimió, nos limpió, nos purificó, y nosotros vivimos nuestra vida con esa santidad que Dios mismo nos dio en el día del bautismo. Eran individuos de todas las razas, naciones, de todos los pueblos y lenguas. Ahí no va a haber solamente salvadoreños, no van a haber solo guatemaltecos, solo hondureños, nicaragüenses. Vamos a ver de todo el mundo. Digo, vamos a ver, ¿verdad? Dios me permita a mí también servirle hasta el final de mis días. Porque también, como dice el dicho, ¿verdad? ¿Quién se puede ese dicho? Que el bocado del plato a la boca se puede caer. Se nos puede caer. Lo podemos botar si no lo mantenemos tomado, agarrado, desde que lo ponemos, desde que lo tenemos en el plato y lo llevamos hasta la boca. No soltarlo en el aire, porque cualquiera nos lo puede arrebatar. Entonces, estimados hermanos, todos estaban de pie delante del trono y del Cordero, Jesucristo. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La salvación viene de Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo el Señor. ¿Qué vestuario tenían esas almas, hermanos de santos? Blanca. ¿Qué simboliza lo blanco? Sabemos nosotros que el bautismo nos dio la santidad.
Dios nos dio santidad. O podríamos decir, ¿verdad? Nos devolvió la santidad de nuestro nacimiento. Cuando nacimos en este mundo, nuestra alma venía santa, perfecta, limpia. Pero mire, durante los años, durante la vida terrena, se nos pegó polvo, se nos pegó basura, se nos pegó lodo, es decir, se nos pegó el pecado. Y el pecado iba oscureciendo, iba ocultando, iba desvaneciendo la santidad. Y allí es donde viene la situación. Que entra Cristo con el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario y nos redime y nos vuelve a limpiar nuestra túnica, nuestro vestuario, nuestra alma. Y esa alma tiene que ir blanca cuando muramos. Si esa alma suya y mía, hermano, no va blanca, hermanos, nosotros estamos arriesgando nuestra salvación. Por eso, por ejemplo, quería poner el tema, ¿verdad? Pero tuve problemas para comenzar a transmitir. El tema que le estaba poniendo a esta transmisión de ahora era ¿qué hacer para ser santo? ¿Y sabe usted qué es lo que Dios nada más quiere para que seamos santos? Que nosotros querramos, que yo quiera. Porque si yo no quiero, por mucho que mi mamá me llevaba a la iglesia cuando estaba pequeño, no voy a llegar al cielo si yo no continúo, no mantengo esa gracia de Dios en mi vida. Cuando estaba con mi mamá, mi vida era, puedo decir yo, ¿verdad? Como estaba sujeto a ella, a sus castigos también, ¿verdad? A sus consejos. Pues ella era una persona sumisa, yo era una persona obediente, una persona respetuosa. Ustedes saben cómo nos criaron a nosotros nuestros padres, ¿verdad? Los viejitos. Que si no saludábamos con el mento a nuestros padrinos, Buenos días, Dios, padrino. Lo más sencillo, lo más suave que no iba a pasar era un jalón de oreja, sino un castigo al llegar a la casa. Y ese temor que nos iban ellos engendrando, sembrando, hermanos, a la larga vienen los frutos. A la larga viene el testimonio. A la larga vienen las bendiciones. ¿Por qué cree usted que Dios me iluminó a mí ponerle a este programa semillas de fe y esperanza? Porque son semillas las que se siembran. Y esas semillas llevan esperanza que un día habrán los frutos, se verán los frutos, contemplaremos frutos. Gracias a Dios, esa educación que dio mi mamá es la que hasta ahora en día me sostiene en la perseverancia, me mantiene todavía, ¿verdad?, en la iglesia sirviéndole a Dios, porque no me ha costado mucho. Pero la persona que viene de un hogar desintegrado, donde sus papás tal vez son drogadictos, son borrachos, son ladrones, dígame usted, ¿cómo cree usted si es real, hermano? De lo que se siembra se cosecha. Si yo siembro corrupción, eso es lo que voy a cosechar posteriormente. Esperamos nosotros, ¿verdad? Esperamos nosotros como padres de familia que lo que estamos sembrando en nuestros hijos, de consejos, de orientaciones, de valores, ellos también lo sepan aprovechar. Porque si no lo sabe aprovechar el ser humano, el demonio sí lo aprovecha para un mal, para el ser humano, no para un bien, para un mal. Usted sabe el dicho que se dice, ¿verdad? Que el demonio no le paga bien a sus seguidores, al final le paga mal. Al principio le pone fantasía, un espejismo, todo bonito. Eso le pasó a Eva, ¿verdad? Le puso enfrente de ella aquel árbol sabroso, apetitoso. Pero al final
ese fruto la llevó a ella a ser echada, expulsada del jardín del Edén, es decir, del cielo. Y gracias a ese pecado de desobediencia de ella, todos los demás fuimos constituidos pecadores. Todos los demás. Eso lo encontramos porque nos lo dijo también el rey Salomón, el rey David. El rey David, por ejemplo, usted puede leer, no sé, en su Biblia puede estar en el Salmo 50, otro en el Salmo 51. Ahí va a decir el rey pidiéndole perdón a Dios y reconoce que él desde que nació con pecado. El pecado que ahora en día nosotros le llamamos en la iglesia pecado original o pecado contraído, porque lo arrastramos, lo traemos desde Adán y Eva. Imagínense, desde Adán y Eva. Y es por eso que si yo no quiero ser santo, pues entonces tengo que salirme del camino del bien, del camino bueno, el camino de Dios, el camino de la iglesia, el camino de la bienaventuranza, el camino de la paz, el camino del amor, el camino de la felicidad. Dice por ahí la iglesia, el Papa, que constantemente es importante, es bueno que constantemente nosotros hagamos el discernimiento de nuestra vocación, porque consiste en esto, que yo me sienta feliz, que yo sea feliz por lo que hago. Si yo no soy feliz sirviéndole a Dios, nunca voy a ser feliz en el cielo, ni voy a llegar al cielo, ni voy a llegar al cielo. Pero yo voy a ser feliz en el cielo, porque desde acá yo he comenzado a probar, a saborear la felicidad. ¿Usted cree que los santos fueron infelices? No, si fueron felices, fueron alegres, fueron, algunos de ellos están divertidos, sus carismas, sus cualidades, sus características. No puede existir un santo agrio, un santo limón, un santo vinagre. No. Claro, a algunos por las circunstancias de vida le toca o nos toca trabajar de lo que caiga para obtener dinero para nuestra familia. Pero los que tienen la posibilidad de trabajar y trabajar en lo que le gusta, en lo que lo hace feliz, esos son más felices todavía. Yo en un tiempo fui pescador, imagínense, por el amor a conseguir el dinero. Pero ahorita que yo no podía nadar, imagínense. En el tiempo no podía ni nadar. Bueno, casi no puedo también, ¿verdad? Pero no podía ni nadar, ni remendar las redes. Y gracias a algunos amigos, ¿verdad? De infancia, de estudio y todo eso, que tuvieron paciencia y me fueron enseñando y para ayudarme a pescar también con ellos, para andar juntos, ¿verdad? Pero tal vez era un poco feliz porque andaba con mis amigos. Pero aquel miedo, aquel temor siempre andaba en mí. ¿Qué voy a hacer si doy la vuelta a la lancha? En una ocasión que un barco nos llevaba de remolque, antes no nos hundió, hermano, a nuestra lanchita. ¿Qué puede ser un barco? ¿Qué puede ser una lanchita, perdón, pequeña, aunque no tan pequeña, ¿verdad? Pero ante un barco. Imagínense, para poner el ejemplo. Entonces, ¿qué hacer para ser santo? Dijimos que la respuesta era querer ser santo. Querer ser santo. Lastimosamente hay personas que dicen que no quieren ser santos, que no quieren ir al cielo. No, si yo ya estoy destinado para el infierno. Campantemente, qué bonito cómo se oye, ¿verdad? Porque no han ido todavía a saborear el infierno, el sufrimiento, el suplicio, la desesperación, el llanto y rechinar de dientes. Dice que es la ausencia de la felicidad. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo, estimados hermanos? Que ya después de muerto, usted ni yo no podemos arrepentirnos, no podemos convertirnos, no podemos ya pedir perdón, no podemos ya retractarnos, retroceder el disco o el CD.
Hoy que estamos en vida, luchemos. Por eso que la iglesia siempre nos presenta la vida de grandes santos, personas que dieron su vida en cuerpo y alma, primero por Dios, por el Evangelio, por el amor a las almas. Entonces, si usted utiliza la imagen, la figura, la imagen no quiero decir tener un, aquí tengo yo algunas imágenes, ¿verdad? Tengo retirada como 3 metros, ¿verdad? Para no levantarme. Pero si yo tengo, por ejemplo, a San Francisco de Asís, soy devoto de San Francisco de Asís, por ley, estimado hermano, tengo que ser devoto a la naturaleza, devoto a los animales. Pero si yo digo que soy franciscano y odio los animales, con ellos me desquito todo mi furor, no cuido la naturaleza ni hago nada por mantenerla, es mentira. No te digas que eres franciscano. Por ejemplo, si tú dices que eres devoto a San Luis María de Montfort, o a Juan Doff, o ¿cómo se llama también otros líderes, los que comenzaron la labor de la Legión de María? Ellos fueron amantes también a la Virgen María. Bueno, con respecto a la Virgen María, todo católico tiene que ser amante de la Virgen María, porque ella no es solamente para uno de los que somos católicos, es para todo católico. Es como el Papa, ¿verdad? El Papa no se puede casar ni comprometer solamente con un movimiento, con un apostolado, una congregación religiosa, porque el Papa es para todos. Yo incluso aquí a veces he tenido problemas en mi parroquia porque hay grupos que se disgustan que porque no trabajo solo con ellos. Yo quisiera que trabaje solo con ellos y me identifique solo con ellos. Y no entiende también que uno en la parroquia está para el servicio de todos, ¿verdad? Para donde sea enviado o delegado, a quien colaborar, a quien apoyar, en qué servir. Pero hay personas que no lo entienden. La obediencia es parte de la santidad. El respeto y la admiración es parte de la santidad. Llegó a ser santo el santo que dudó, ¿verdad?, de la presencia de la resurrección de Cristo, Santo Tomás, y mire, hoy es santo. No me va a decir usted como aquel bayunco que dijo, ¿verdad? Yo soy devoto, pero de San... Y dijo el zancudo. El San Zancudo. Ese no hay que ser devoto de ellos porque esos pican, como dijo. Y siembran ponzoña y siembran enfermedades, ¿verdad? Entonces no, hermano. Nosotros tenemos que tener en nuestra meta, en nuestro final, siempre a Cristo Jesús. No podemos tener a otra persona. Estos personajes que ya mencioné yo, los profetas, los apóstoles y los santos, porque ellos ya no los pueden traicionar, porque ya están con Dios. Pero si yo pongo, por ejemplo, mi confianza, mi fe en San Messi, imagínense cómo dicen, el Mesías, San Mesías, porque se llama Messi, le agregan Mesías, Ías. Pero ese tarde o temprano va a morir. Bueno, Messi como que no ha sido un tipo que es un poco más tranquilo en carácter y en todo, ¿verdad? Pero los que son devotos, por ejemplo, a San Ronaldo, y Ronaldo como que es un poco más caprichoso, más soberbio, más machista, cuidado con ser devoto, porque les va a sembrar o va a cosechar usted de él esa envidia contra Messi, ¿verdad? Machista. ¿Cómo la ve?
San Maradona. ¿Y cuál fue el testimonio al final de Maradona? Pues lo expulsaron porque jugaba bien también, valga la redundancia, por la drogadicción. Entonces, estimados hermanos, en realidad, en el fondo, la mayoría de las personas de la actualidad que nosotros admiramos, que respetamos, hasta lloramos por ellos. ¿Cuántas mujeres han llorado por Shakira? Han llorado por esas grandes cantantes, grandes modelos, grandes actrices de telenovelas, etc. ¿Cuántos lloran, por ejemplo, cuando ven la película del Titanic? ¿Verdad? Por el suspenso, por aquello bastante apegado a la vida terrena, la verdad. Entonces, cuidado, estimados hermanos. Hoy Cristo nos recuerda que nosotros nacimos en santidad y quiere que conservemos y preservemos la santidad hasta el día de nuestra muerte. Hoy que también recordamos todas las hazañas, todas las acciones, las obras que nuestros antepasados realizaron, hicieron por la santidad. Dice que iban también personas con palmas en las manos, ¿verdad? Son los que han dado la vida, los han matado por ser cristianos. Los han matado en el altar, les han cortado la cabeza. Así como como San Pablo. San Pedro lo crucificaron cabeza abajo. San Genaro, San Jerónimo, San Lorenzo. Los asaron, los frieron en una parrilla. Imagínense usted. Y ahí dar testimonio de Cristo. ¿Hasta dónde podemos notar nosotros ahora? Se me viene a la mente ahorita San Genaro. Imagínense que todos los años San Genaro, en septiembre y octubre, hace poco sucedió esa fiesta, licúan su sangre. No sé cuántos años lleva de historia. Años, mire, años de que han pasado. De que él murió. Y su sangre todavía está viva. Se licúa, puede decir, se mueve de un lado para otro. Cuando usted sabe muy bien que la sangre media vez salga de un cuerpo, inmediatamente tiene que arruinarse. ¿Verdad? Se pierde, se pega, se le va la vida. Imagínense. Y ahora San Jerónimo, su sangre, dígame si no es una respuesta que ya no habla San Jerónimo porque no está vivo, pero la acción de moverse hacia un lado de otro de la sangre, eso quiere decir que ese hombre fue un santo en la tierra. Por lo tanto, la santidad de vida, hermanos, es algo que hay que luchar para mantenerla siempre. No dejar que nuestra mente se llene de virus. No dejar que nuestro corazón se llene de rencor, de odio, de resentimiento. No dejar que nuestra alma se envenene por otras enfermedades, por otros virus, que hacen daño al alma espiritual. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Espero que usted hoy en día también recuerde a sus santos queridos, esos fieles, algunos que murieron desde niños, tiernos, algunos sin hablar, algunos sin haber hecho mucho por la santidad. Miren, Dios quiso darle nada más unos días, unas horas de vida, pero ya están gozando con Dios, ya están en la presencia de Dios. Nosotros es distinto, tenemos que ganar esa santidad. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente en este tema de este día. Bendiciones para todos.